¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a reaccionar hoy a un video del Rab Jacob Amar que me parece interesante para ver la mirada, la visión, la percepción de aquellos judíos que no se han convertido al cristianismo y por qué no se han convertido al cristianismo. Y me parece muy interesante. Le tengo un gran respeto al Rab Jacob y me gusta cómo explica la mirada desde esa posición, ¿no es cierto? Obviamente soy cristiano, pero bueno, hay que mirar, hay que ver, hay que entender, así que vamos a escucharlo, vamos a ver qué nos dice, vamos a ver qué nos dice. Es que los judíos esperábamos y la razón es muy simple. En resumidas cuentas es porque Mesías es un cargo político y Jesús en ningún momento lideró al pueblo de Israel, sí que menos políticamente hablando. Les explico a qué me refiero y para eso es necesario primero entender qué significa la palabra Mesías. Fíjense qué interesante que es esto en cuanto a que Jesús tiene que ser político, ¿no es cierto? Jesús tiene que ser un líder político para entrar en el cuadro, digamos, de Mesías, de ungido. Jesús, cuando es llevado por los judíos ante Pilato y ante Herodes, en realidad lo presentan como un líder político. Lo lindo es esto, porque en realidad ellos no lo presentan como un problema religioso. Lo presentan como un líder político que se opone al Imperio Romano, ¿no? Ellos también mezclan un poco el tanto con sus problemas de la ley, qué sé yo, pero lo presentan como alguien que está violando la política, ¿no? Que está yendo contra el imperio. Y de última, al final, cuando Pilato da vuelta a vuelta, ellos le dicen, bueno, vamos a acusarte contra el César, ¿no? ¿Por qué no sos amigo del César? Como si ellos fueran amigos del César. Es rarísimo. Pero la idea es, justamente, me parece muy interesante, del Rab Jacob, que dice, bueno, Jesús no es el Mesías porque no fue un líder político. Sin embargo, él se presenta como el rey de los judíos, y eso es un cargo político. La gente quería transformarlo en un rey. Obviamente que lo de Jesús es un tema trascendental, ¿no es cierto? Es más que claro. Pero para los judíos que no se han convertido y que están muy apegados al tema terrenal de Israel como nación terrenal, nación mundana, chiquita, de un grupo cerrado, un rebaño, ¿no? El típico rebaño hebreo chiquito, cerrado, sobre sí mismo, ¿no? Ahora hablan de abrirlo con un tema no ágida, que he hecho otro video justamente reaccionando también a una conversación del Rab Jacob. Pero la realidad es que el pueblo hebreo siempre estuvo cerrado sobre sí mismo por orden de Dios, no es que a ellos se les ocurrió. Tenía que ser así, estaba así de perfecto. Pero para los judíos del momento en que Jesús llega, ellos lo ven tanto como un líder religioso como un líder político. Lo que pasa es que como líder político no les sirve para nada, porque Jesús no tiene ninguna intención de hacer una revuelta contra el imperio. Vamos a seguir escuchándolo. El problema es que comúnmente las personas con un trasfondo cristiano suelen relacionar la palabra Mesías con la palabra Cristo. O sea, la palabra Christos en griego significa Mesías. La gente lo suele relacionar con Jesús y por eso cada vez que relacionan a Jesús con Cristo, lo relacionan con la palabra Mesías. Y sí, y sí, y sí. Y sí, porque Jesús es el Mesías esperado por los judíos. Lo que pasa es que cuando llega y se pone a hablar y habla y dice que los jerarcas judíos están enseñando mal, que los jerarcas judíos dicen pero no hacen, que los ricos no van a entrar al reino de los cielos, bienaventurados los pobres.
digamos que los saduceos felices no estaban, ¿no? Los fariseos, que eran piadosos, bueno, ellos más o menos lo escuchaban un poco más, algunos ya estaban medios conversos, pero de los saduceos no, porque a ellos eso no les servía para nada. Ellos habían traído al Imperio Romano, ellos eran amigos del Imperio Romano y fueron amigos del Imperio Romano aún en la persecución y la destrucción del templo. Los romanos les permitieron ir a la ciudad de Yavne de refugio porque eran sus amigos. No les sirve este Mesías, no les sirve. Ese es todo el problema. Pero Jesús era el Mesías esperado, coincidió con las semanas de Daniel, todos estaban esperando al Mesías en ese momento. Así que cuando Él llega y dice, yo soy el Mesías, que se lo dijo a la mujer samaritana, y obviamente todos sabían que eso era así, lo reciben como el rey de Israel, ¿no? La entrada a Jerusalén. Es un líder político. Obviamente que para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, política y religión siempre estuvo asociado. No hubo un líder político y un líder religioso. No, las dos cosas siempre caminaron juntos. Cualquier líder político tenía que ser también un líder religioso. Dos líderes distintos, estaba raro. Por ahí el jefe de la tropa podía ser, pero todo estaba muy mezclado. Si no era religioso realmente, no iba a ser aceptado. Tenía que ser un Salomón, ¿no es cierto? Tenía que ser un Salomón tipo rico, con mucho ejército, con muchas mujeres. Bueno, ese hubiera sido un buen Mesías, ¿no? O un David, un tipo militar que hubiera hecho un desastre, hubiera matado a todo el mundo, se hubiera peleado con los romanos, hubiera llevado al pueblo hebreo a tener poder sobre las otras naciones. Ese hubiera sido un lindo líder. Pero el pueblo hebreo se olvida de que su existencia es trascendental o no es, ¿no es cierto? Ahí es donde viene el tema. Continuemos. ¿Qué significa la palabra Mesías? Si la gente entendiera su significado original, se darían cuenta que Jesús no fue un Mesías. ¿Y por qué les digo que la palabra Mesías tiene que ver con la política? Les explico. Mesías es la forma en español de decir el término Mashiach, en hebreo, ungido. Es en la traducción del español. ¿Qué significa ungido? Pues ungir era un ritual que Israel hacíamos en la antigüedad para así delegar un cargo colectivo a ciertas personas. Por ejemplo, a ciertos descendientes de Aarón, el hermano de Moisés. Antes se les ungía con aceite para darles un cargo de sumo sacerdote. Y esto se hacía con un aceite de unción, como dice en Éxodo 30. Y este aceite también se usaba para coronar a reyes de Israel. Bueno, aquí tenemos, yo creo que lo que ocurre muchas veces con aquellos que se apegan a lo mundano y a lo terrenal es que pierden de vista que todo aquello fue figura de algo trascendental. Todo era figura de algo trascendental. Un aceite. ¿Para qué le tirás aceite a alguien? ¿Para qué lo ungís? ¿No? ¿Para qué le imponés las manos? ¿Para que baje el Ruach HaKodesh? ¿Para la epíclesis, ¿no? La invocación al Espíritu Santo, la sombra de Dios, el imponer las manos? Entonces estamos hablando de algo trascendental. No le abrís una cuenta de banco al tipo y le decís, bueno, firmame acá que te vamos a pagar un sueldo. El pueblo hebreo siempre tuvo las dos cosas juntas. ¿Para qué lo ungen? Eso es una acción que tiene que ver con algo de Dios, ¿no? La unción. ¿Para qué lo ungí? Le estás ensuciando al tipo tirando el aceite. Porque eso representa otra cosa. El Padre, Dios Padre, lo unge a Jesús en su bautismo, ¿no? En el momento de su bautismo a Jesús, Dios Padre lo unge, desciende el Espíritu Santo y ahí tenemos la unción perfecta. Todo lo demás del Antiguo Testamento era una prefigura de aquello perfecto que ocurriría con Jesús. Pero la onda no era el aceite, no era mantenernos en eso
puramente terrenal y mundano. Entonces el pueblo hebreo no es un tema trascendental. Sí, es un tema trascendental. El pueblo hebreo o es trascendental o no tiene ningún sentido de existencia. Ahí es donde viene el tema. ¿Y quién le da la perfección al pueblo hebreo de su trabajo trascendental? Jesús, como Mesías. Y no me refiero a coronar literalmente con una corona como en las películas, sino que me refiero a que la unción era una forma de darle un cargo a la realeza. Por ejemplo, 1 Samuel capítulo 10, así se corona al rey Saúl. 1 Samuel 16:13, así se corona al rey David. 1 Reyes capítulo 1 versículo 34, así se corona el rey Salomón. Hay muchos ejemplos, incluso Absalón, cuando él se rebeló contra el rey David, se menciona como un ungido, eso es en 2 Reyes 19 versículo 10. Luego el Tanaj, la Biblia hebrea, cuenta cómo este aceite de unción fue ocultado por Josías, Yoshua Melech. Y esto es, sea como sea, un aceite que se usaba para hacer una delegación colectiva. Bueno, seguimos viendo que está relacionado con la religión. O sea, si no hay religión, ¿de qué estamos hablando? Si el pueblo hebreo se quedó solo con las cosas materiales y se despega de la religión, no existe más el pueblo hebreo. El pueblo hebreo o es religioso o no es pueblo hebreo. El pueblo hebreo existe porque Dios lo creó para una tarea trascendental. Todo lo que hizo el pueblo hebreo tenía que ver con Dios. Todo tenía que ver con Dios. Arrancando en el Edén con el haberle dado a los descendientes de la mujer el poder de pisarle la cabeza a la serpiente. Ese es un tema trascendental, religioso. No es, mira, te voy a dar la posibilidad de hacerte una inmobiliaria y negociar bienes inmuebles en Israel. No, es un tema trascendental, religioso, divino. Si al pueblo hebreo le sacás lo divino, lo trascendental y lo de Dios, ¿pueblo elegido de qué? No tiene sentido. Pero la trascendencia se la da Jesús. Sin eso, no hay pueblo hebreo. Este cargo se usaba no solamente para coronar sacerdotes o para apuntar a los reyes o a los profetas, incluso a estas personas que se les ungía se les llamaba ungío, o en hebreo Meshiach, que viene de la palabra limshoach, ungir, como en Levítico 4, versículo 3, que dice Hakohen HaMashiach, el sacerdote ungido, el sacerdote Mesías. O en Salmos 105, versículo 15, que dice Al-Tigyou bim Shihai, no toquen a mis Mesías, a mis ungidos. Ahora, ¿cuál es el rol de un rey? O sea, ¿qué se supone que hacen los reyes? Pues gobernar, políticamente hablando. Bueno, justamente, ¿no es cierto? Pero esa prefigura, prototipo de gobierno de Dios, del Verbo encarnado, ¿es solo terrenal? No, en el caso del pueblo hebreo, no. Tiene que ver con un reino celestial, un reino trascendental, tiene que ver con una cosa divina. No es un reino, justamente Jesús va a decir, Pilato le pregunta, ¿eres rey? Sí, tú lo has dicho, pero mi reino no es de esta tierra. O sea, Jesús lo aclara perfectamente bien. Ahí es donde deja de servirle a aquellos que querían un rey para liberarse de los romanos. Ese es el problema de haber perdido la pista, ¿no? Le perdieron la pista al motivo de existencia del pueblo hebreo. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se lo perdieron? Es raro, pero en algún momento, algunos, no todos, no vamos a decir todos. Recordemos que Jesús era judío, los discípulos eran judíos, los apóstoles eran judíos, los primeros conversos eran judíos, la iglesia primitiva era judía, en una realidad nueva que llamamos cristianismo, pero venimos del judaísmo, entonces no podemos decir los judíos no se convirtieron, no, los judíos se convirtieron, los judíos son los cristianos son los judíos 2.0, la nueva versión, pero todos venimos del judaísmo. ¿Quién no se convirtió? Los que creyeron que toda la historia del pueblo hebreo era solo para un negocio inmobiliario en la tierra de Israel. La tierra, el lugar, el terrenito,
un rey que los llevara a conquistar, no sé, quizás toda la península arábiga. Escuché el otro día que alguien decía que toda la península arábiga era para el pueblo de Israel, ¿por qué? No sé por qué. Entonces, ven cómo de repente se desvirtúan las cosas. Es claro que Jesús llega en el momento preciso en parar ese tipo de cosas, porque si no ellos ya habían perdido el rumbo, ¿no? Porque si esto hoy lo hablan así tan fácilmente, ¿no? Buscamos un Mesías político, un presidente, un primer ministro. ¿Y la religión? ¿Dónde fue a parar? ¿Para qué quieren? ¿Para qué? O sea, son un pueblo como cualquier otro. Ya no es más el pueblo elegido de Dios. Ya no son lo que eran en el momento de llegar Jesús. No, es un tema, ¿eh? Es un tema para analizarlo. Hablamos de Melech HaMashiach, de un rey Mesías, nos referimos a que es una persona que debe reinar en el sentido político. Tanto es así que incluso figuras no israelitas, como el rey Ciro de Persia, se les describe como ungidos, porque cumplieron una misión política para darle independencia nacional a Israel. A ver un poquito. El rey Ciro hace que los judíos vuelvan, los hebreos vuelvan a su tierra a reconstruir el templo. Tiene una tarea trascendental Ciro. La misma tarea trascendental que en algún momento le toca a Constantino con la Iglesia Católica, con el cristianismo, ¿no? En ese momento de persecución, de muertes, de destrucción del cristianismo, Constantino en algún punto, por obra de Dios, frena esa locura y llega a un acuerdo con el cristianismo. Bueno, Ciro hace lo mismo en algún punto en la antigüedad con el judaísmo. ¿Qué vamos a decir de Ciro? ¿Que era socio en los negocios judíos y que simplemente fue eso? De que Ciro dijo, che, la verdad voy a hacer un negocio con estos tipos, voy a formar una multinacional. No, Dios obra a través de Ciro para que vuelvan a su tierra, reconstruyan el templo y continúe el trabajo trascendental de Dios. Sin trabajo trascendental de Dios, mal vamos con los judíos. Isaías 45, que está escrito, Koamar Hashem limshiho lekoresh. Así le dijo Dios a Ciro, su Mesías. Porque recordemos que el rey Ciro... Así le dijo Dios a Ciro, su Mesías. Así le dijo Dios. En el año 538, antes de la era común, él hace un edicto para que los judíos que habían sido expulsados de Judea pudieran volver a su tierra y tener nuevamente una autonomía política. Ahora, en los tiempos del Tanaj... Pero esa autonomía política a Ciro no le importaba. A Ciro le preocupaba la autonomía política de un pueblito chiquitito que estaba prisionero. ¿Se pueden imaginar cuánto le podía importar devolverle la ciudadanía o la política al pueblo hebreo? Lo pasaba por arriba y ni se enteraba. No era un tema político, era un tema divino de Dios, de devolver a su pueblo elegido a continuar la historia de salvación preparando el camino del Mesías. No era por votos el tema, ¿eh? No, me estoy haciendo mi campaña electoral, dijo Ciro. La verdad que no. La doctrina de que Dios eligió al rey David y a su linaje para gobernar eternamente sobre Israel. Pero tras la trágica caída del reino, del imperio del rey David, empieza esta esperanza de que el rey David o sus descendientes van a volver a gobernar. Esta aspiración se encuentra en muchos lugares de la Biblia hebrea. Todo eso es un tema de prefiguras trascendentales, divinas, ¿no es cierto? Todo lo de David, del rey davídico, del linaje de David, de Judá, bueno, eso es un tema de prefiguraciones divinas y trascendentales. ¿A quién le importa la familia de David? A nadie, a nadie. ¿Y entonces por qué se preocupan? Bueno, porque ahí hay un tema trascendental y toda la historia hebrea es un tema trascendental. La conquista de la tierra prometida, la salida de Egipto, la caminata en el desierto, es prefigura de un tema humano general que tiene que ver con toda la humanidad, el rescate de la humanidad de manos del mal.
reflejada en el pueblo hebreo esclavo de los egipcios, para caminar por el desierto, un camino de introspección, de peregrinaje, para llegar al Jordán, la muerte, y entrar a la tierra prometida, el purgatorio, para poder luego poseer la tierra prometida, reino de los cielos y vida eterna. Todo esto era solo por un terreno en Tel Aviv. Qué bajón, ¿no? O sea, un bajón para el judaísmo y un bajón para el cristianismo. Todo esto era para tener un terreno en Tel Aviv. Yo no lo veo, ¿no? A mí me parece que no. Me parece que no. 11, Isaías 11:10, en todo lado. De hecho, es una de las tesis principales de la sección de los profetas del Tanaj. O sea, el pueblo judío comienza a tener y a surgir esta aspiración de que los descendientes del rey David retornen a establecer el reino. Ahora, volviendo a la pregunta de que Jesús no fue el Mesías, y aparte de ya haber definido lo que significa la palabra Mesías, lo que haremos a continuación es perfilar un poco del desarrollo del concepto mesiánico. O sea, debemos entender cuáles son las características del Mesías para así definir por qué los judíos no consideramos a Jesús como un Mesías. Isaías es quizás el profeta que más influyó en describir los judíos que no se convirtieron, porque los que se convirtieron son cristianos y hay judíos también mesiánicos. Entonces, este tema de decir simplemente los judíos y meter a todos los judíos en la misma bolsa no es exacto. No es exacto, ¿no es cierto? No es correcto, porque si no empezamos todos los judíos esto, todos los judíos aquello, todos los judíos, y no es así. Los judíos tienen facciones, distintos pensamientos, distintas líneas de pensamiento religioso. Entonces, los judíos que no creyeron que Jesús era el Mesías, ok, lo escuchamos al Rab Jacob. Los judíos que pensaron que Jesús era el Mesías, se convirtieron. Eran los apóstoles, los discípulos, la iglesia primitiva, los que escribieron los evangelios. Santiago dice que era tan judío que tenía las patillas que le llegaban a las rodillas. Lo que pasa es que después se habrá cortado el pelo, pero al principio era así. Entonces, Juan, el apóstol Juan, ¿no? Hijos del trueno de tan judíos que eran. Entonces no es que los judíos nunca creyeron, no, algunos, y en realidad es una minoría, porque la mayoría se convirtió. Características del Mesías. Isaías es quien toma la importancia de la perpetuidad de la dinastía davídica y traslada la importancia a las virtudes de este futuro rey. O sea, a partir de Isaías, lo que importa realmente son las características del Mesías. Y estas son, por ejemplo, que sea un juez, que sea rey, que sea maestro de la Torá, o que no se oponga a la Torá, digamos. Jesús no solo es maestro de la Torá, Jesús es la Torá. Jesús es el autor de la Torá. Él es el que les dio la Torá. Él es la palabra de Dios, el verbo encarnado. ¿Con qué autoridad? ¿No? ¿Cómo habla ¿no? En el Evangelio vemos que dice, enseñaba con autoridad. Quedaban todos sorprendidos. Los judíos quedaban fascinados. Él interpretaba perfectamente la Torá. ¿Por qué sería? Porque él la había escrito, él se las había dado. Jesús nunca fue en contra de la Torá, él les dio la Torá a ellos. No, pero no cumplió con la Torá. Sí, la cumplió a la perfección. Lo que ocurre es que él trae la versión actualizada de la Torá. La última versión. En la perfección de la ley, la perfección de los profetas, el amor al prójimo. El amor al prójimo es la perfección de la Torá, pues toda la Torá apuntaba al amor al prójimo. Pero basta de apedrear a la gente, basta de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Eso se terminó. El punto es, el amor al prójimo engloba todo lo demás. La ley y los profetas. Ahí está el punto. ¿Jesús es juez? Absolutamente, porque él ha de juzgar, ¿no? ¿Él es sacerdote? Absolutamente sacerdote. Es rey, juez,
sacerdote, el que enseña la Torá, jefe de la Torá, autor de la Torá. Él es la Torá, ¿no es cierto? Sigamos. Tenga un carisma para gobernar, que sea profeta, que sea guerrero. Y ojo, la característica de que el Mesías debe ser un líder militar es algo que aparece en prácticamente todos los profetas principales de la Biblia hebrea. Vamos a ver esto me encanta. ¿Qué es lo que hace el Mesías, el Cristo Jesús? Vence la guerra más grande e importante de la humanidad. Vence a quien tenía esclavos del pecado, a toda la humanidad, ¿no? Le pone los puntos finales a ese ángel que está obrando incorrectamente, que está maltratando a la humanidad y llevándola al tropiezo y al pecado. Es una guerra trascendental. Para Dios es simplemente decirle basta, pagar un rescate, rescatar a la humanidad, y de esa manera vence absolutamente como militar, podríamos decir, ¿no es cierto? Porque es una guerra trascendental. No en el sentido de que realmente el Satán tuviera ese poder, pero sí está molestando a la humanidad, derramando sangre, violencia, sacrificios humanos, sacrificios de animales, todo cosas que Dios nunca quiso. Pero el Satán mucha bolilla a Dios no le dio y se comportó como un fundamentalista, ¿no? Siendo un ángel de Dios, se hizo más papista que el Papa y terminó diciendo, bueno, yo tengo razón y vos no, porque el asunto va por ahí. Así que lucha un combate trascendental entre el verbo Dios, el bien, y este Satán que se descarría y que va por el mal camino. Así que por eso vemos que en el Apocalipsis, en el libro de Juan, ese cordero degollado es el que abre los libros sellados en Daniel, y el jinete blanco, que es Cristo con el Evangelio, sale vencedor para seguir venciendo. Y detrás salen los vencidos, ¿no? La muerte segunda, la economía opresiva, la violencia, todas fuerzas arrolladoras vencidas, ¿no? Vencidas. Vemos en el profeta Ezequiel el carro trascendental de Dios, un carro típico del combate en la guerra, porque eso es lo que nos muestra Ezequiel en su visión. El carro trascendental de Dios, una plataforma con el lugar donde está sentado Dios y debajo las 4 ruedas que son los 4 roles que va a cumplir Jesús en la historia de la salvación. Y eso es Ezequiel, ¿no? Las 4 seres vivientes de la profecía de Ezequiel. Ser un hombre, completamente hombre. Ser el águila, completamente Dios. Ser el león de la tribu de Judá, ahí lo tenemos en Ezequiel, de la línea davídica, y el buey, el animal al sacrificio. Y Jesús cumple con los 4 roles de la divinidad, con el munera divinitas in historia salutis, los 4 roles de la divinidad, tanto de Ezequiel como del Apocalipsis, los 4 seres vivientes. Que el Mesías debe liderar también militarmente a Israel es uno de los detalles que más influyó en la percepción mesiánica del siglo I. En la época del Segundo Templo hubo muchas escuelas en el judaísmo, fariseos de todos los tipos, esenios, galileos de todos los tipos, saduceos de todo. Y a pesar de estas diferencias entre los grupos, en general la gran mayoría de estas escuelas compartían la idea de que iba a haber una futura salvación. Pero ¿qué significa salvación para la mentalidad de un judío? ¿Será que significa salvarse de un infierno? Esto es uno de los puntos más confusos para la mayoría de la... Fíjense que es uno de los puntos más confusos. El cristiano no tiene confusión, no tiene ningún problema. La gente, porque creen que salvación se refiere a evitar un castigo metafísico o algo así. Creen que se refieren a liberarse de un infierno eterno, yo no sé qué cosas. Pero en rigor, en las fuentes más antiguas de la literatura hebrea, cuando se habla de salvación,
no se relaciona con ningún paraíso ni ningún infierno, sino que se relaciona con la libertad nacional de Israel. Volvemos otra vez, ¿no? Al tema terrenal, mundano, de un terrenito en Tel Aviv o del pueblo hebreo, judío, un poquito más grande. Un negocio inmobiliario, un tema de fronteras, de poner una embajada. Y Dios se preocupó de eso. Un Dios chiquitito, ¿no? Dios está preocupado por un terrenito allá, un país chiquitito así, pues chiquitito así. Yo soy argentino, tenemos una extensión de terreno más grande. Dios debería haber sido argentino. O ruso, tiene un terreno más grande todavía. Raro. Dios se ocupa de un pueblo terrenal, mundano, que lo único que quiere es ponerlo al frente de las naciones y las multinacionales y ser poderoso y rico. Me suena a saduceísmo, ¿no? Los saduceos hubieran estado contentos con esto, perfecto. Ellos hubieran estado totalmente de acuerdo. Los fariseos no creo, y los esenios tampoco. Pero tenían un tema trascendental. Sin el tema trascendental se caen a pedazos. O sea, no entiendo. Bueno. Es decir, la palabra salvación es en la idiosincrasia judía algo que tiene que ver con la libertad nacional del pueblo judío. Y esto no es algo nuevo. Los judíos siempre por milenios, hemos tenido esta aspiración de tener una independencia nacional en nuestra tierra. Por ejemplo, como en el caso de Zerubabel, que ¿por qué Dios utiliza esas historias en la Biblia y en el pueblo hebreo? Porque el pueblo hebreo va a ser el libro, el pueblo de la historia, el pueblo del libro, toda esa historia. El pueblo hebreo sin la historia y el libro no existen, no son nada. ¿Por qué? Porque en esa historia, en ese libro está redactada la historia de la humanidad de manera prefigurada, con prototipos, de manera como las sombras en una pared, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que están viendo ellos en esa sombra en la pared? La humanidad completa, iluminada por Cristo. Cristo ilumina a la historia humana en el pueblo hebreo. El pueblo hebreo, la historia del pueblo hebreo es sombra de aquello trascendental. Sin lo trascendental, el pueblo hebreo no existe. No tiene sentido. Carece de todo sentido. Es solo un pueblo más de los tantos. ¿De ahí proviene el cristianismo? No, el cristianismo proviene del pueblo trascendental, que va a dar lugar al Mesías trascendental, a Dios, al Verbo encarnado. Es raro. Lo escucho y me resulta raro. Descendiente del rey David, que en el año 519 antes de la era común, él lideró la reconstrucción de Judea tras el exilio babilónico. O por ejemplo los macabeos, que fue un grupo de judíos anti-helenísticos que ellos lucharon para liberar Judea de la ocupación seleucida. Y aunque en muchos casos con los macabeos hubo tensiones por la reclamación de la casa de David y la de ellos, porque recuerden, los macabeos ellos venían del linaje de Aarón y no del linaje davídico. Y cuando Aristóbulo I, que él era de la dinastía hasmonea, él toma el título de rey, se despertó un sentimiento como que los hasmoneos estaban usurpándole el linaje del rey David. Y esto hizo que aumentara mucho más en esta época la importancia de un Mesías davídico, como que fue una reacción colectiva del pueblo judío ante los reyes hasmoneos. Sumándole a eso, llegó la ocupación romana. Ahora, escuchen, piénsenlo, ¿no es cierto? Estamos escuchando una historia como si fueran los griegos, los romanos, los españoles, no sé, Atila el Huno, ¿no? China, qué sé yo. Cualquier pueblo tiene su historia de rollos, de este nos conquistó y nos defendimos. O sea, eso es el pueblo hebreo. Damos por terminado el pueblo hebreo ahí, no nos preocupamos más. La religión hebrea no es importante, no tiene ningún sentido. Yahvé no corta ni pincha. Bueno, Dios está presente todo el tiempo en el pueblo hebreo, todo tiene que ver con Dios, todo pasa por Dios, todo es parte de Dios. Para un pueblo chiquito, de 4 personas, que lo único que quiere es quedarse con un terrenito raro, ¿no?
Yo les pregunto, ¿no? Porque por ahí yo estoy equivocado, estoy totalmente loco y estoy confundido, pero raro. Bueno, el cristianismo, ¿no? El cristianismo es absolutamente trascendental, totalmente trascendental, ¿no? El cristianismo existe por Dios, en Dios, para Dios, tiene que ver con Dios. El cristianismo no quiere un terrenito en Cristianolandia, para nada. Queremos el reino de los cielos y la vida eterna, el Olam Jabá. ¿Y de dónde viene el Olam Jabá? ¿No será el mundo venidero judío? Y sí, la verdad que sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con esta gente que no recuerda que el mundo venidero no es un terreno en el Estado de Israel, es el mundo venidero del reino de los cielos? Raro. Digamos. Antes de la era común, y esto reforzó la idea de la necesidad de un Mesías davídico. Sea como sea, los judíos hasta el día de hoy celebramos una fiesta en nombre de esa salvación que hicieron los macabeos. Esa fiesta se llama Hanukkah y es lo que los judíos celebramos, es cuando Jerusalén logró ser liberada de los poderes extranjeros que habían ocupado Israel. Bueno, nosotros somos argentinos, yo soy argentino, nosotros festejamos el Día de la Independencia, pero no es trascendental. El día de nuestra independencia, sacamos de encima a los españoles. Genial, buenísimo. Peleamos contra los ingleses, defendimos nuestro país. Vamos a festejar el día que nos saquemos los ingleses de Malvinas. Buenísimo. Pero eso no es trascendental. Es simplemente la historia de un pueblo como tantos otros, ¿no? Que se han independizado. Qué sé yo, es una historia del mundo, todo el mundo se independizó de alguien. Alguien lo oprimió durante un rato, mucho, poco, y terminó sacándoselo de encima. Entonces, lo escucho al Rab Jacob y digo, ¿y la Torah? ¿Para qué? ¿No es palabra de Dios la Torah? Para un pueblo chiquito, político, económico. No me alcanza, no me cierra. No me cierra, no me cierra. O sea, como que la aspiración de la libertad nacional judía siempre estuvo muy presente en todas las generaciones. Y es por eso que en la época del Imperio Romano, cuando controlaban Judea, surgieron numerosos líderes que ellos trataron de liberar nacionalmente a Israel. Así es en el periodo histórico donde aparecen diversidad de figuras militares, políticas que intentaron liberar Judea, porque fue mucho el deseo de los judíos de tener una libertad nacional y muchos de esos líderes que estoy mencionando por eso se consideraron potenciales a ser Mesías. Personajes como Judas el Galileo, o Teudas, o Shimon Bar Giora, que aparece, incluso Bar Giora fue coronado por los celotes como... Bueno, ¿y dónde está toda esa gente? Desaparecieron, ¿no? Por eso los judíos decían, bueno, aquellos, ¿no?, que no se convirtieron, decían, deja que si no es de Dios va a desaparecer. Bueno, este no desapareció, era de Dios. Los que no eran de Dios desaparecieron. Por eso la persecución se puso cada vez peor cuando vieron que no desaparecían, porque los cristianos eran de Dios y no iban a desaparecer. Todos los demás habían desaparecido, todos estos que él nombra, desaparecieron. ¿Dónde están? No están más. Che, ¿y los cristianos? Y acá estamos. Bueno, ¿y el cristiano se preocupa por la liberación nacional? No, nos preocupamos por la liberación trascendental, la salvación trascendental. ¿Queremos la tierra prometida? Sí. ¿Cuál? ¿En Tel Aviv? Nah. ¿Reino de los cielos? ¿Vida eterna? ¿Para qué quiero un terrenito en el Estado de Israel? No me sirve. Quiero tener un lugar en el reino de los cielos y la vida eterna. Esa salvación. Salvarme, mi alma, de la muerte segunda, que corría riesgo por culpa del enemigo, del Satán, que nos tenía bajo el pie. Pasamos nosotros a ponerle el pie en la cabeza a él. Eso es trascendentalidad. Sigamos. Es que incluso en las sectas judías más alejadas, más pacíficas, existía este concepto de libertad nacional. Por ejemplo, los sectarios de Qumran, como se ha descubierto en la documentación de los rollos del Mar Muerto, que ahí incluso aparecen menciones de 3 tipos de figuras mesiánicas: el Mashiach sacerdotal, el davídico y el profeta. O sea, esto refleja que incluso para las sectas qumranitas, Jesús cumple los 3.
obviamente, ¿no es cierto? Cumple los tres efectos que él solicita como requisito de un Mesías, ¿no? Es así. Era vital estas tres funciones en el Estado judío ideal. Alguien que haga el gobierno judío, donde hay un sacerdocio y hay profecía. Un gobierno donde hay un sacerdocio. ¿Y el sacerdocio para qué? ¿No? ¿Para qué? Yo me pregunto, en ese contexto de pura terrenalidad, ¿para qué quiere un sacerdocio? No tiene sentido. El cristiano accede al sacerdocio y por eso comemos el pan de la presencia que solo los sacerdotes podían comer. Ese es un tema judío. La Eucaristía es el pan de la presencia que solo los sacerdotes podían comer. Los católicos comemos del pan de la presencia, el pan de la Eucaristía, el pan de la última cena que instaura a Jesús como sacerdote. Y pasamos a ser un pueblo de sacerdotes. Bueno, todo eso estaba prefigurado en el Antiguo Testamento. Por eso ven que política y religión en el judaísmo están absolutamente relacionadas. Para algunos grupos judíos de esa época, la idea de salvación nacional era más importante que la misma figura del Mesías, por ejemplo. Por eso hay algunos textos de la época que ni siquiera mencionan al Mesías. Por ejemplo, en textos apócrifos como el libro de Tobit, Sabiduría de Ben Sira y más así. O sea, si ustedes se fijan en estos casos que les menciono, los judíos esperaban a un descendiente de David que liberara a Israel. En todos los libros está presente la historia de la salvación. En todos los libros está de fondo siempre la historia de la salvación, el rescate de Dios, de una forma o de otra, en las historias pequeñas, en las historias grandes, en todas las historias siempre está de fondo el rescate, Dios que se ocupa de su pueblo, que lo ayuda, que se preocupa por él. Siempre está, siempre en todos los libros, chiquito, mediano, grande, la historia se repite todo el tiempo. Dominio extranjero. Por eso es correcto incluso que en los judíos más alejados, tanto geográficamente como ideológicamente, estuviera esta idea de una libertad nacional. Por ejemplo, Filón de Alejandría, que sus ideas eran alineadas con el helenismo. Bueno, esa libertad nacional es la libertad de todo el mundo, pero prefigurada en un pueblito, ¿no es cierto? El drama es quedarse en lo mundano y terrenal, pero esa libertad es una prefiguración de algo mucho más grande, de toda la humanidad. Él en su explicación a Números 24, versículo 17, él habla de un Mesías humano y que Dios no es el mismo Mesías. En general, las fuentes judías asumen que el Mesías será completamente humano, aunque sí será un humano excepcional. Completamente humano. Jesús fue completamente humano. Nació de una mujer judía, María. Totalmente humano, 100% humano. Pero totalmente Dios. Bueno, ahí es donde viene el drama, haber nacido de una virgen. Por eso modificaron la Biblia anterior, donde decía virgen, han puesto doncella. Allá el original de la Septuaginta era virgen y modificaron en Yavne por doncella y luego quedó doncella. Ahora yo les pregunto esto, en un contexto judío, una nena de 12, 13, 14 años, doncella, casadera, que se tiene que casar, prometida a un señor José, que queda embarazada sin haber tenido relaciones. Si María no era virgen, ¿cómo queda? ¿Cómo no la matan? La arrastran hasta afuera y la matan a pedradas, porque una nena no era una chica de 25 años, era una nena de 12, 13, 14 años. La doncella era virgen. O sea, doncella y virgen en el contexto judío es lo mismo, ¿no? Jesús nace de una doncella casadera, obviamente virgen, porque no tuvo relaciones con su esposo, al cual estaba prometida. Doncella y virgen en el contexto hebreo es el mismo. Hoy diríamos, bueno, pero una chica joven puede no ser virgen. Sí, ponele. Una chica de 15, 16, 17, 18 años podría ser. Para nuestra
concepción cultural. Pero en el judaísmo eso era pena de muerte, la hubieran sacado fuera, la hubieran matado sin ningún problema. Entonces, hombre, absolutamente Dios, ¿no? Las dos cosas, digamos. Se presenta incluso como algo escatológico, pero al fin de cuentas no deja de ser humano, hijo de humanos. Otro ejemplo de judíos de la diáspora que fueron considerados mesías es el caso de un judío egipcio que el Flavio Josefo comenta en el segundo libro de la Guerra de los Judíos, que Josefo cuenta que este judío de Egipto lideró a miles de judíos por el Monte de los Olivos para así tratar de liberar Judea de manos de Roma, pero esto fracasó. Y en todas las esferas judías estaba presente esta idea de buscar una libertad nacional de Israel bajo el liderazgo de un Mesías. Dios no dejó que ningún Mesías de esa época prosperara, que ningún Mesías llegara a liberar a nadie. Llegó Jesús y un montón de Mesías quedaron en el camino, quedaron. ¿Por qué quedaron? ¿No les daba la fuerza a los hebreos para sacarse a los romanos de encima? ¿O Dios no se los permitió esperando al verdadero Mesías, que el verdadero Mesías llegara y liberara a la humanidad completa? Ya se habían cumplido todas las profecías, ya estaba, era el momento de que el Mesías llegara y dar por terminado con todo ese asunto. Por eso ninguno de los otros Mesías liberó terrenal y mundanamente al pueblo hebreo en esa época. Aunque en el caso de los saduceos quizás es menos explícito porque ellos ya tenían un poder político y tiene sentido que si tú ya tienes poder político, tú no esperas tener más poder político, porque recordemos... Bueno, justamente los que matan a Jesús son los saduceos, que no les interesaba un líder político que no fuera político económico. Lo de religioso a los saduceos mucho no les importaba, el tema era poder y plata. Y Jesús no traía ninguna de las dos cosas. Eso fue catastrófico para los saduceos, que tal vez en algún momento habrán dicho, che, ¿no será este? Y después dijeron, no, cuando dijo bienaventurados los pobres, dijeron, basta, listo, sacámelo de acá. Vemos que los saduceos ellos eran aliados de Roma, así que era de esperar que ellos estaban muy cómodos con la ocupación romana. Pero en general, si ustedes se fijan, todo lo que les he hablado hasta el momento... Esos que estaban cómodos con la ocupación romana fueron los que mataron a Jesús. Justo fueron ellos. Y fueron ellos los que persiguieron a la iglesia cristiana primitiva. Fueron ellos. Por eso no hay que decir todos los judíos, todos los judíos. No, facciones. Esa facción, los saduceos. Va alineado con perspectivas nacionales y por lo tanto no encaja con Jesús. En sí, Jesús no liberó Judea. Por el contrario, Judea continuó bajo la ocupación romana. Claro, porque Jesús liberó a la humanidad completa. A todos. Por muchos más siglos. Jesús tampoco reconstruyó ni reunió a los exilios de Israel. No, juntó a toda la humanidad, los trajo a todos de vuelta bajo las alitas como pollito bajo la sala de la gallina. A todos, incluidos los judíos, todos los gentiles y los judíos, excepto el que no quiso. Bueno, para eso está el libre albedrío. ¿Vos no querés? Bueno, nadie te va a obligar. Dios no obliga a nadie. ¿Querés venir? Venís, te convertís y entrás, ya está. No querés venir, nadie te va a obligar, ¿no es cierto? Esa es la onda de Dios, el libre albedrío absoluto. Vienen los que quieren, los que no quieren, no vienen. De hecho, al revés, en la época de Jesús, en ese siglo, fue la destrucción de Judea en el año 70. Catastróficamente, la destrucción de Jerusalén causó una dispersión judía, una dispersión... Claro, la diáspora completa, ¿no es cierto? Y se terminó. Y ahí los romanos patearon el hormiguero y a la diáspora para todos lados se terminó. Fíjense lo que tardaron en volver, 1947, 1948. O sea, 2000 años sin poder volver a su tierra. Y los cristianos los llevan de vuelta, ¿no? Porque fue la humanidad cristiana, digamos, la que les permite volver con acuerdos. Porque era un pueblo trascendental. Si no era un pueblo trascendental, la humanidad no se hubiera preocupado, la humanidad cristiana no se hubiera preocupado por devolver a los judíos a su tierra, que era un tema religioso. Porque fue el cristianismo el que los ayudó, ¿cierto? El cristianismo puso el dinero, las organizaciones para que ellos volvieran. Pero la diáspora fue justamente para que llevaran el judeocristianismo a todo el mundo, a todos los gentiles. Los judíos igual iban
haciendo guetos en todas partes, ¿no? Porque ellos nunca se mezclaron. Los que se mezclaron fueron los cristianos. Los cristianos llevaron la palabra de Dios, la Torá, el Tanaj, a todo el mundo, lo llevó el cristianismo, ¿no es cierto? El judaísmo no lo llevó porque ellos no lo querían llevar, era para ellos. ¿Tuvieron que irse? Sí, porque si no los mataban. ¿Pero lo llevaron para llevarlo y convertir a los gentiles? No, jamás, si ellos no querían convertir a los gentiles. Los cristianos convirtieron a los gentiles. ¿Por qué? Porque ya era el momento de llevar la palabra de Dios a todas las naciones. Que duró 2000 años hasta 1948. Otro ejemplo de las características del Mesías, que debe hacer una era de paz, de bendición espiritual, bendición material. En la época de Jesús sabemos que ocurrió lo contrario. Claro, el cristianismo ha traído realmente todo lo prometido, la paz, la solidaridad, el amor. Lo que ocurre es que a la iglesia siempre se la ha perseguido. Primero fueron los saduceos que lo denunciaban frente a los romanos, y los romanos perseguían a los cristianos, pues los saduceos iban y denunciaban. Recuerden que en el Nuevo Testamento está claro cómo los fariseos llega un momento que dicen: nosotros no lo vamos a perseguir, porque no sabemos si Dios está de su lado y no queremos oponernos a Dios. Pero los saduceos dijeron: no, vamos a meterle igual. Y persiguieron hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Porque hoy los saduceos que dicen que no existen, sí existen. Siguen hoy con la misma historia, ¿no? Y siguen persiguiendo ya no solo a los católicos, sino también a las otras facciones de los mismos judíos, ¿no? Recordemos la declaración de guerra en Estonia, 1700 y piquito, que le declaran guerra santa a la otra facción judía. Entonces, para estar muertos los saduceos gozan de muy buena salud. Entonces, es un tema de paz la que trae el cristianismo. El cristianismo trae los derechos laborales, el amor al prójimo. Obviamente que esto ha sido todo un proceso y ha habido guerras de religión durante muchísimo tiempo. Aquellos que no entendieron dentro del cristianismo y persiguieron a los judíos, también existió, pues hubo mucha gente que no entendió el trabajo trascendental del pueblo judío, lamentablemente, y los han perseguido. Es una pena, eso es una barbaridad, por no haber entendido el trabajo trascendental del pueblo hebreo, ¿no? Es una macana. Pero el cristianismo trae la paz, el amor al prójimo, y si el cristianismo se extendiera a todo el mundo sería cada vez mejor. Pues de hecho el mundo, desde que el cristianismo sale a la calle, es cada vez mejor. Realmente es cada vez mejor. Vamos 2 milenios en guerras, muchas de esas guerras fueron hechas y perpetuadas lastimosamente en nombre de Jesús, y por este tipo de razones es que los judíos no consideramos que Jesús haya cumplido las expectativas de ser el Mesías. Simplemente no fue un líder nacional que haya logrado algo realmente. Fue vencido por sus enemigos, no cumplió los requisitos más básicos del Mesías. Ahora, sí es importante recalcar que en el ámbito académico existen algunos que han tratado de presentar a Jesús como si fuera un sedicioso contra Roma. De hecho, el cargo por el cual Roma... No, realmente Jesús es un sedicioso contra Roma en lo político. Porque justamente lo que lo acusan, los saduceos que acusan a Jesús frente a las fuerzas romanas, Pilato, lo acusan de ser un sedicioso. Si Jesús no hubiese sido un sedicioso, no hubiera sido crucificado. Los romanos solo crucificaban a los sediciosos. Los que estaban con Jesús no eran ladrones, eran sediciosos. El titulus crucis, lo que lleva a Jesús, el cartel que luego es colgado en la cruz, dice Rey de los Judíos. Eso es sedicioso. Era un golpe de Estado, ¿no? Era un líder sedicioso. Esa es la acusación para que Pilato lo crucifique. Porque si no, Pilato les dice: no, yo no, justo es un tema de ustedes, es un tema religioso, arréglense ustedes. Y ellos lo denuncian por sedición. Son los mismos judíos los que denuncian a Jesús por sedición. Jesús es justamente ese, por sedición. Por eso cuando Roma lo condena, le ponen un cartel que decía Rey de los Judíos, como una mofa. En otras palabras, Roma está poniendo este cartel sobre el ejecutado para advertirle a las personas que ni siquiera intenten establecer o pretender establecer un reino judío en Judea tratando de rebelarse contra la ocupación romana. Aún así, yo creo que Jesús no fue un sedicioso
en el sentido de que él quería destruir Roma. Quizás Jesús sí hablaba de restaurar el reino y todas esas cosas, pero No, Jesús no quería destruir a Roma, quería destruir el problema de la humanidad con respecto al mal y al pecado. Y él rescata a la humanidad y del pecado y de ese tema del enemigo y del padre de la mentira, y paga el rescate y rescata a la humanidad. Pero él cumple con todo. Es el líder religioso, es el líder político, es el sacerdote, tiene todo lo necesario, no le faltó nada, porque él escribió esa historia. ¿Cómo no va a cumplir con la historia si la escribió él? Él es el guionista de esa historia. yo sí creo que Roma condenó a Jesús por sedicioso contra Roma, pero no creo que él lo haya sido. La razón por la que no creo que Jesús haya sido sedicioso son varias. Primero, porque plantear a Jesús como un rebelde contra Roma no encaja con la narrativa del Nuevo Testamento. Es verdad que si tomas... ¿Qué dice Jesús que era motivo suficiente para ser declarado sedicioso? ¿Qué es lo que dice Jesús que lo transforma en un sedicioso contra Roma, pero que los judíos no lo pueden usar? Cuando le traen la moneda, ¿qué dice Jesús? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y está separando al César de Dios. ¿Y qué importancia tiene? Bueno, en Roma el César era Dios. Había un culto al César. Los judíos tratan de hacerle pisar el palito, y Jesús no solo pisa el palito, sino que les pega con el palito en la cabeza. ¿Qué judío delante del pueblo se hubiera animado a decir, no, pero el César es Dios? Hubiera sido apedreado por blasfemo inmediatamente. Jesús está siendo un sedicioso, está bajando al César de su lugar divino. Ahí hay un claro tema de sedición de Jesús. ¿Quién se animó a denunciarlo? No podían, porque el pueblo los hubiera apedreado, y se tienen que quedar tranquilitos y calladitos. Estos pasajes del Nuevo Testamento, uno puede empujar esa narrativa del Jesús sedicioso, pero en una lectura global en conjunto, esa no es la tesis del Nuevo Testamento. Y recordemos que cuando los académicos tratan de restaurar y fabricar a este Jesús histórico, lo hacen basados primordialmente en el Nuevo Testamento. Así que para mí no tiene sentido plantear a un Jesús sedicioso bajo la óptica del Nuevo Testamento. Segundo, de por qué pienso que Jesús no fue sedicioso, es porque bajo mi lectura, lo que considero que Jesús creó fue una nueva definición de la palabra reino de Dios. O sea, Jesús quizás sí quería... ¿Cuál es la definición de reino de Dios? Eso, reino de Dios. Un reino trascendental, un reino divino, el reino de Dios. No un reino terrenal y mundano, no un reino en una ciudad, en un país, en un lugar. Reino de Dios. ¿Cuánto más hay que cambiar la definición para que siga sonando reino de Dios? El reino de Dios, pero no bajo los términos nacionales, sino bajo términos metafísicos. Ya como que Jesús trató de redefinir el concepto. O sea, fíjense, ¿no? O sea, un reino de Dios que no tiene que ser metafísico. El reino de Dios es metafísico. El reino de Dios es trascendental. ¿Cómo va a ser un reino de Dios nacional? ¿De dónde? De Dios. ¿Cuál es la nación divina? El reino de los cielos, el reino de Dios. No da para más. Dios y sacarlo de las ideas nacionalistas de Israel. Por eso es que Jesús no encaja en la categoría ni de fariseo ni de esenio, sino que él tenía su propia secta. Esta es la razón de por qué su definición de salvación era distinta. La tercera razón de por qué no creo que Jesús haya sido... El pensamiento de Jesús es distinto. Claro, porque no es un nacionalista terrenal y mundano. Es trascendental. Es reino de Dios. Un reino divino. Es porque al fin de cuentas el movimiento de Jesús no fue trascendente entre los judíos. O sea, Jesús sí tuvo sus cuantos followers y así, pero me parece que tiene sentido que Jesús fue rechazado como Mesías por los sabios judíos de la época, y esto es una muestra de que no cumplió con los principios mesiánicos que se esperaban en su época. O sea, a lo que me refiero es que una forma de medir si Jesús fue considerado un candidato mesiánico o no
es mirando cuál fue la reacción de los judíos de su época. Pensemos, ¿cuál fue la reacción de los judíos de su época? ¿Cuál fue? Se convirtieron a Jesús, lo siguieron a Jesús y crearon la iglesia cristiana, la iglesia católica, y ha perdurado 2000 años y va a perdurar para la eternidad porque es la iglesia de Dios. ¿Qué hicieron los judíos de su época? ¿Qué fue lo que hicieron los judíos de su época? Se convirtieron al cristianismo. Lo siguieron, dieron su vida por él, escribieron los evangelios, continuaron escribiendo el Tanaj, porque el Nuevo Testamento es parte, digamos, de la Biblia hebrea. La Biblia hebrea continúa en el Nuevo Testamento. Hoy lo tenemos separados, pero en realidad, ¿qué es el Nuevo Testamento? Una continuación de lo anterior. Escrito por hebreos, de hebreos conversos, judíos. O sea, ¿qué fue lo que hicieron los judíos de su época? Se convirtieron al cristianismo, lo siguieron y se quedaron con él. Aceptaron y vieron que en él se cumplían todas las profecías. Ese fue uno de los temas, ¿no? Se cumplían todas las profecías. Ahora, ante los ojos de las autoridades romanas, los romanos no diferenciaban quién era un líder violento versus quién era un líder pacífico. A los romanos esto no les importaba, esta distinción. Lo que los romanos temían es que hubiera una revuelta judía contra el imperio. Ellos tenían miedo de perder el poder. Así que bastaba... Pero les importaba quién era peligroso y quién no, porque Jesús, vamos a pensarlo desde el lado de los romanos, ¿no? Los romanos no sabían quién era Jesús. No habían mandado su servicio de inteligencia a seguirlo en todo ese movimiento de gente que lo seguía, o se enteraron el día que los judíos lo llevaron. Herodes lo quería conocer a Jesús de siempre. Los romanos eran unos perejiles que no podían administrar su territorio. Eran 4 los judíos, eran poquitos. O sea, había un lío. ¿Quién es este? Ah, este es el maestro, el rabí, el que lleva a tanta gente. ¿Quién es? Un líder religioso que enseña, que educa, que cura, que resucita a la gente y que lo quieren hacer rey de los judíos. Pilato habrá mandado 800 personas a preguntar, che, este es, no, sí, queremos que sea el líder, pero él no tranza en ser, no, ese es el punto. Pilato lo habrá seguido durante todo ese tiempo, habrá dicho, con este tipo no pasa nada, no voy a gastar esfuerzo en esto. Metió en cana a los otros que estaban con Jesús muriendo crucificados. A esos sí los guardó, porque Pilato se dio cuenta que como líder político Jesús no era un problema. Era un líder a todas luces, porque la gente lo seguía a él. Pero los jerarcas judíos, los saduceos, le habrán dicho a los romanos, este tipo no nos interesa, olvídate, matalo, no sirve para nada. O sea que para Pilato no era un problema. No era un problema. ¿Por qué? Porque estaba claro que el reino que traía Jesús era un reino trascendental, ¿no es cierto? Por más pacífico que haya sido dicha persona, pero con que ya haya tenido seguidores era razón suficiente para que Roma lo tuvieran en la mira. Y es más, bastaba con que Jesús haya tenido algún par de seguidores que sí portaban espadas, como para que Roma encendiera las alarmas y quisieran detener el liderazgo de Jesús. Y efectivamente, en el siglo I, al final, los judíos sí se rebelaron contra Roma. Basados en estas esperanzas mesiánicas, comenzó lo que se conoció como la Gran Revuelta contra Roma. Y lo que ocurrió es que los cristianos de la época, de hecho, que muchos eran judíos, ellos no tomaron parte en ayudar a sus hermanos judíos en la revuelta. Claro, porque entendieron perfectamente que ya no era ese tema. Ya había pasado, que ya fue, o sea, ya no tenía sentido. El pueblo hebreo ya no tenía sentido. El pueblo hebreo había tenido un sentido trascendental, pero ya había sido cumplido en el cristianismo. Los saduceos perseguían al cristianismo. ¿El cristianismo iba a defender a los saduceos? No, si los perseguían para matarlos. Se tenían que esconder porque los entregaban a los romanos todo el tiempo. Los cristianos tenían que esconderse de la jerarquía judía que luego se independizó de Roma y Roma los aplastó. Pero el cristiano no podía sacar la cabeza del pozo para decir, che, yo soy cristiano y te voy a dar una mano. Probablemente muchos cristianos lo habrán ayudado.
se habrán plegado a la revuelta, pero no podían decir que eran cristianos. De hecho, la sinagoga expulsaba y declaraba anatema al que se reconocía cristiano. Así que un cristiano podía decir, che, te estoy ayudando porque soy cristiano. Olvídate, no existía tal cosa. Él va a decir, bueno, los cristianos no ayudaron. Claro, había un ejército, un batallón que era el batallón de los cristianos. No existe tal posibilidad, eso no existe. Seguramente que habrá habido muchos cristianos que ayudaron contra Roma, porque había un sentimiento de pueblo judío nacionalista, aún en el cristianismo, porque eran muchos judíos cristianos, ¿no es cierto? Eran judíos. Así que, pero no podían reconocerse cristianos delante de los judíos, pues lo iban a liquidar. Creo que aquí falta un poquito de historia, ¿no es cierto? Yo lo entiendo a Jacob, pero acá falta un poquito de historia más real, ¿no es cierto? Un poquito más real. Yo creo que ya hemos escuchado un montón, ¿no es cierto? Me parece que ya casi que estamos llegando a un final, ¿no? Por el contrario, los cristianos se quedaron de brazos cruzados mientras Roma nos hacía pedazos en la guerra. ¿Por qué los cristianos no tomaron parte? Porque eso era parte de lo que predicaba Jesús. Bueno, primero que nada, Jesús decía que había que poner la otra mejilla. Jesús era absolutamente pacifista, pero los discípulos de Jesús, más o menos, o sea, Pedro sacó la espada y trató de defenderlo, o sea, no terminaban de estar convencidos en el tema de la poner la otra mejilla. Así que muchos cristianos seguramente ayudaron, pero no podían identificarse como cristianos porque la jerarquía judía, los saduceos, no lo hubieran aceptado, no lo hubieran recibido, no les hubiera interesado. Tenían que quedarse calladitos, así que no sabemos cuántos ayudaron. De todas maneras, no pueden victimizarse, ¿no es cierto? ¡Ay, los cristianos no nos ayudaron! Los perseguían por todos lados, los mataban como moscas, los entregaban a los romanos, o sea, recordemos un poquito la iglesia primitiva, ¿no es cierto? Postura era apática ante el imperialismo romano. Esta situación de los primeros cristianos traicionando a sus hermanos judíos en la resistencia contra la opresión romana, esto causó un distanciamiento entre la expectativa mesiánica de los judíos y... El distanciamiento ya venía de antes, ¿no? El distanciamiento venía absolutamente de antes porque ese Mesías no les había servido. O sea, el distanciamiento venía de antes. Y el judaísmo no le servía al cristianismo y por eso lo perseguían, porque ellos querían mantener todas esas normas del judaísmo que ya no tenían sentido a los ojos del cristianismo. La ley mosaica ya no tenía sentido a la luz del cristianismo. El cristianismo tenía una ley mucho más perfecta que era el amor al prójimo, que englobaba todo, englobaba tanto la ley mosaica como los profetas. Era la ley perfecta, lo ideal, ¿no es cierto? Estaba más allá. Unos años después hubo otra revuelta, hubo otra y luego otra revuelta contra Roma entre el año 132, 133, 135, que fue liderada por Shimon Bar Kokhba, que Shimon Bar Kokhba sí cumplió con las expectativas mesiánicas. Tanto fue así que los sabios judíos de la generación consideraron a Bar Kokhba como un candidato para ser Mashiach. Al fin de cuentas se determinó que Bar Kokhba, él no fue el Mesías. Y porque el Mesías ya había venido y ya se había ido y ya había ido, hecho lo que tenía que hacer y ya está. Y al final Roma lo derrotó, o sea, se entiende un poquito, ¿no? La clave de este asunto es trascendental o terrenal y mundano. Reino trascendental. ¿Del cielo y de Dios o un terrenito en el Estado de Israel? No hay mucho más que eso. Es fácil darse cuenta por dónde va el asunto. ¿El pueblo hebreo es trascendental o es terrenal y mundano? No hay mucho más, ¿cierto? Muy bien. Le mando un abrazo al Rab Jacob, que siempre me encanta escucharlo. Me gusta mucho la forma en que él explica su mirada, su posición, la cual absolutamente respeto. Yo todos los días le doy gracias
a los judíos por haber realizado el sacrificio del Cordero de Dios, porque eso es lo que ellos hicieron. Ellos fueron el sacerdote, como pueblo hebreo, ellos fueron el sacerdote que realizó el sacrificio del Cordero por los pecados del mundo. Y ese Cordero fue Jesús. Y ellos gritaron su sangre sobre nosotros y nuestros hijos y liberaron al pueblo gentil, al resto de la humanidad, de esa carga de haber matado al Mesías. Con lo cual se hicieron cargo y me parece absolutamente perfecto, y hay que darle las gracias al pueblo hebreo todos los días por haber realizado el sacrificio del Cordero y haber liberado a la humanidad de la carga de aquel pecado ancestral que arrastraba. Perfecto. No hay que hablar mal del judaísmo por haber matado al Mesías. Es una tontería no haber entendido la historia de la salvación. Ellos cumplieron y realizaron su tarea trascendental perfectamente. Y ya está. Y se terminó. Hoy, defender un judaísmo sin trascendencia, me parece que le falta algo. Necesita un judaísmo sin Dios, no sé, no lo veo. Un judaísmo sin trascendencia, sin reino de los cielos, sin Olam Jabá, no sé, me parece que le falta algo. Muy bien, les dejo algo para pensar. Que Dios los bendiga. Los saludo con un enorme afecto. Y sigamos estudiando. Que Dios los bendiga.